Eterna. Creo que es una interesante pregunta para cada uno de nosotros. Cuando alguien está a punto de partir de esta tierra y no ha conocido realmente el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, se hará realmente muchas preguntas si habrá vida después de la muerte. Y cuando alguien realmente, hermano, está preocupado en esa situación, quisiera que alguien le garantizara que hay una herencia de vida eterna, que hay algo realmente que él puede recibir para poder tener paz. La otra es pensar realmente que si existe vida eterna y la podemos heredar, entonces nosotros tendríamos que tomar decisiones en base a lo que un día nosotros podemos disfrutar por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero alguien que no piensa en la vida eterna es alguien que solamente vive el momento. Puede vivir su vida perdidamente, puede vivir su vida en pecado y nunca entender realmente que un día, ¿verdad?, seremos llamados ante la presencia de Dios, y es ahí donde nosotros o habremos de gozar de una vida eterna o de una eterna condenación. ¿Qué elige usted, hermano? Vida eterna. Yo creo que sí es algo que nosotros decidimos, pero alguien que no sabe de esto simplemente abraza, ¿verdad?, el momento, quiere disfrutar de la vida, no importando si la forma en que disfruta, ¿verdad?, sea contraria a lo que Dios expresa en su palabra. Simplemente él quiere disfrutar, y entonces ese alguien tiende a vivir perdidamente. Y qué triste será que un día, ¿verdad?, al despertar ante la presencia de Dios, se dé cuenta que esto del Evangelio es una grande realidad, que Dios existe, que no es un mito, que Él está en medio de nosotros, que toca vidas, que se manifiesta. Pero bueno, para algunos en aquel entonces será demasiado tarde. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, vida eterna. La vida eterna, amados hermanos, para empezar con este tema, en la Biblia, ¿verdad?, es un contraste realmente con lo que es la muerte. La vida eterna es algo, hermano, que está en la presencia de Dios, algo que Él puede ofrecernos. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que es realmente el Señor quien puede ofrecernos, bendecirnos con esta vida eterna. ¿Qué más? Sigue la siguiente, por favor. Le das clic. ¿Qué dice ahí, hermanos? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Dios realmente tiene el poder, tiene la autoridad de ofrecernos esa vida eterna. ¿Qué sigue diciendo el siguiente versículo, por favor? ¿Qué dice, hermanos, si le quieren dar lectura? Así es, así de sencillo, ¿verdad? Nosotros, una de las cosas realmente en las cuales hoy podemos entender cómo heredar esta vida, pues hay que acercarnos a quien tiene esa vida que nos puede otorgar a cada uno de nosotros. ¿Quién tiene la vida? Jesús puede ofrecer esa vida a cada uno de nosotros. Dios, a través de Jesucristo, puede otorgarnos esa vida eterna. Cuando nosotros deseamos comprar algún artículo, bueno, hablemos de algo que quisiéramos disfrutar con el paladar, no sé cuánto les gusten los helados, ¿verdad? Si de repente usted va caminando a lo mejor por el parque y ve un lugarcito donde venden a lo mejor una verdulería, no se va a meter ahí a preguntar si tiene un helado de fresa. Tiene que ir, bueno, si a usted le gustan los helados Santa Clara, entonces usted va y pide realmente el helado que más le gusta a usted para poderlo disfrutar. Usted tiene que acercarse a la persona correcta para poder nosotros ser edificados o bendecidos. Una de las cosas realmente que nosotros podemos darnos cuenta es que muchas veces hay gente que ofrece lo que no tiene. Hay gente de repente que le ofrece ayuda en ciertas áreas. Por ejemplo, hay personas que supuestamente se hacen llamar gestores,
para brindarle algún apoyo, ¿verdad? A lo mejor en algunas placas, qué sé yo. Pero hay gente realmente que no tiene conocimiento a fondo. Y hay gente, ¿verdad? No sé cuántos casos de repente se lleguen a dar, o conozca usted, que de repente le piden el famoso anticipo, ¿no? Usted desembolsa el dinero y después pasa el tiempo y total que nunca puede usted recibir lo que usted pidió. Sin embargo, una de las cosas, amados hermanos, que debemos entender es que debemos acercarnos a la persona correcta, es decir, en este caso es a Jesús. Algo yo creo que queda claro para cada uno de nosotros. Bien sabemos que Jesús no es religión, es una persona. ¿Cuánto dicen amén? Así que cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente. En mi caso, cuando yo buscaba realmente de ese amor de Dios, de esa vida, ¿verdad? Aunque no lo visualizaba así, simplemente quería realmente el acercamiento de esa paz, de esa bendición de Dios en mi vida. Yo me acerqué entonces al lugar incorrecto. Por eso digo, hay que acercarnos con la persona correcta, aquel que tiene realmente esa vida eterna y que nos la puede brindar a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es, hermano? Bueno, pues yo fui engañado. Yo me acerqué a un lugar, usted sabe, yo fui espiritualista. Y ahí realmente me dijeron que yo podía platicar con Dios. Como uno está necesitado, yo lo creí, ¿verdad? Apenas platicaba con un familiar que le ofrecieron arreglarle las escrituras de su casa, ¿verdad? No sé a la fecha cuánto dinero va que le saca, pero estoy seguro que son más de 25,000 pesos. Y es fecha que después de 2-3 años no ha recibido lo que él espera recibir. Se acercó a la persona incorrecta. Así también yo, pensando encontrarme con Dios, me encontré realmente con algo totalmente ajeno a la presencia del Señor. Por eso es que, hermano, cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a la persona correcta. ¿Qué más? ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? ¿Hay vida eterna? ¿Qué dice Daniel 12:2? Si le quiere dar lectura. Así es. Mire, una de las cosas, mucha gente hoy en día, ¿verdad? Se quiere acercar a Dios, pero tiene una gran cantidad de preguntas en su vida y hay cosas como que no las cree en su totalidad. No abraza con todo su corazón la fe en Cristo, sino que hay cosas que dentro de la Biblia para él, pues así como dice el Evangelio que es locura, ¿verdad? Pero para los que se pierden, le cuesta trabajo asimilar, abrazar totalmente la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos están distraídos ahí con el agüita. No se preocupe, ¿verdad? Mejor vamos a esperar la lluvia de su Espíritu Santo. Amén. No importa, dice, aunque llueva, tiemble, relampaguee, si tiembla nadie se salga, aquí estamos con el Señor. Recuerdo, abriendo un paréntesis, que un día, estando yo en el centro estudiando en la Comercial Superior, contabilidad, empezó un temblor y ahí en el centro se sienten muy bendecidos, ¿verdad? Esos movimientos, ¿no? Es así un sacudimiento, como que a veces pedimos de Dios, sacúdenos, Señor. ¿Cuántos han pedido que Dios los sacuda? Pero con su espíritu, ¿verdad? Empezó a moverse el edificio y el profesor se recargó en el escritorio y por más que quería controlar, no podía, porque el edificio se hacía de un lugar a otro. Y entonces yo me puse a entonar un canto, ese canto que dice, aunque la tierra tiemble, entonces estaba contentísimo, ¿verdad? Cuando medio mundo quería correr, yo estaba cantando y glorificando a Dios con ese canto. Después de que pasó el temblor, pues ya sabrán, me pusieron el loco. ¿Cómo es posible que en lugar de que te salgas corriendo te pones a cantar? Pero bueno, ese fue nada más un paréntesis. Juan 11, 25, 26, si le quiere dar lectura, por favor. Fíjese que una de las cosas importantes que Dios habló, inclusive en su ministerio en esta tierra, Él habló acerca realmente que alguien que cree en Él, dice Él, no morirá eternamente. Entonces, la muerte eterna es alguien que ha caminado su vida sin Jesús. El día que muera habrá perdición eterna para él. Hay eternidad tanto para uno como para otro, pero para nosotros existe una promesa de vida eterna. Y es algo que el Señor hablaba precisamente con las hermanas de Lázaro. Algo, hermano, que dejó para nosotros como una evidencia del poder y la autoridad de Dios.
Mucha gente en aquel entonces a Lázaro ya lo tenían por muerto, algo inexistente. Ya no había posibilidad de volverlo a ver. Cuando Jesús habló acerca de él, habló como alguien que estuviera durmiendo. Y alguien dijo, si duerme, despertará. Sin embargo, amados hermanos, él hablaba acerca de esa muerte física. Y es algo, hermano, que nos enseña la palabra de Dios, que tenemos nosotros eternidad. Hay espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces el Señor, con tanta autoridad, ordena a un muerto, que le dice, Lázaro. Hermano, mucha de la gente que estaba ahí, sabiendo que ya tenía tiempo, días de fallecido, pensaba realmente que el Señor estaba loco. Y alguien pudo haber pensado, bueno, ¿cómo se atreve a lastimar más a estas mujeres si de por sí que ya es difícil soportar lo que ahora están viviendo? Y eso es algo, hermano, que debe traer esperanza para cada uno de nosotros. Creo que al menos ninguno de los que estamos aquí hemos muerto y regresado para decirles, ¿saben qué? Que sí existe vida después de la muerte. Pero porque lo dice el Señor en su palabra, hermano, nosotros podemos confiar y creer con todo nuestro corazón que Él, hermano, cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que algo maravilloso y glorioso, hermano. ¿Cuántas cosas nosotros hemos recibido y nos damos cuenta, hermano, que la palabra de Dios expresa realmente la verdad divina para cada uno de nosotros? Una de las cosas que el Señor nos enseña, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es por eso, hermano, que yo puedo creer que si Dios habla de esa vida eterna, yo creo que existe, porque existe Jesús. Y una de las cosas maravillosas, amados, bueno, que yo pude experimentar en cuanto a lo que es el poder espiritual, para mí era algo natural experimentarlo. Yo fui espiritualista. Yo tenía la oportunidad de ver cuando alguien estaba endemoniado y como otro endemoniado supuestamente sacaba ese espíritu. El diablo no saca al diablo, ¿verdad? Pero bueno, ese era el engaño. Una de las cosas que yo había podido ver, bueno, creo que algún día también lo he comentado, la gente, hermano, que podía hacerse invisible y poder traspasar la frontera. Una de las cosas, levitarse, suspenderse entre el cielo y la tierra. Lo que era el poder espiritual para mí no era algo nuevo. Lo que yo buscaba realmente era el amor de Jesús. Eso no traía vida para mí, solamente era arrogancia, era maldad, era perdición. No disfrutaba realmente de ese poder. Pero un día, amados hermanos, conocí un poder que es sobre todas las cosas, que es el poder de Dios y de su Espíritu Santo, que obraba y fluyó en mi corazón para arrancar de mi vida todo aquello que era una mentira y un engaño. Él abrió mis ojos y pude entender realmente entonces que Jesús era una realidad para mi vida, para mi corazón. Así que Él me mostró que su poder es sobre todas las cosas. Por eso yo creo entonces que si Él dice que existe vida eterna, que Él es esa vida y que Él la está ofreciendo para todo aquel que la quiera recibir, hermano, entonces yo la creo y la recibo en mi corazón. ¿Cuántos tienen esa vida eterna? Gloria al Señor. Siguiente lámina, por favor. Aquí vamos hasta ahí nada más. Vamos a ver dos preguntas interesantes. Lucas 10:25, bueno, yo la voy a abrir porque voy a estar comentando algunos versículos precisamente de esta historia de Lucas 10:25. Si le quiere dar lectura, ¿cómo dice? Amén, gloria al Señor. Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Usted sabe, hermano, que la gente importante en la cuestión religiosa, ¿verdad? Como escribas, como los fariseos, hermano, tenían a Jesús realmente por alguien que era una persona falsa. No la aceptaban como el Hijo de Dios. Cuando Él decía ser el Hijo de Dios, la rechazaban porque Él se hacía igual a Dios. Pero hoy nosotros sabemos con toda libertad que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, no había tanto interés en saber cómo heredar, sino querían prender a Jesús en algún error para poderle entonces señalar y acusar. Sin embargo, esta interesante pregunta nos sirve para nosotros hoy en día para entender cómo pues podemos heredar la vida eterna. Y una de las primeras cosas que el Señor le dice en el versículo 26, y si vamos al siguiente, ¿qué dice, hermanos? Qué importante, amados hermanos.
Si alguien quiere saber cómo heredar la vida eterna, el Señor le está diciendo, bueno, leamos la Biblia. Pues no veo. Entonces dirá el Señor, pues entonces ¿cómo lees, verdad? Nos aventamos los 3 capítulos diarios en la noche como que a 100 por hora, ya ni sabemos ni lo que dice la Biblia. Pero ya cumplí, ahora sí a dormir, ¿no? No, yo sé que no hay aquí de esos hermanos, ¿no? Pero allá que se me de repente sí hay, ¿no? 3 capítulos está el compromiso y está leyendo rapidísimo. ¿Qué leyó? Sabrá Dios, ¿verdad? Y algún día el Espíritu Santo habrá de recordarle, ¿verdad? Si es que retuvo en su corazón. Pero una de las cosas importantes, amados hermanos, es que la Biblia nos da luz a cada uno de nosotros para entender, para saber, para conocer cómo podemos heredar la vida eterna. Y cuando dice Dios, ¿cómo lees? Le dice a alguien, hermano, que sabía lo que decía en aquel entonces la ley. Bueno, pero una de las cosas importantes es que entonces Dios nos invita a leer con atención. El mismo Jesús dijo, escudriñar. ¿Por qué, hermanos? Y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que qué importante, amados hermanos, es escudriñar esas Escrituras para no perder lo que Dios nos está ofreciendo, que es esa vida eterna. ¿Cómo heredarlas? Bueno, conoce lo que Dios te dice. Conoce lo que el Señor nos ha dejado escrito para cada uno de nosotros. Porque alguien quizás te querrá indicar algún camino de cómo heredar. A lo mejor alguien por ahí, alguna secta se levantará y te va a decir, ¿sabes qué? Pues dóname tu casa, endósame las escrituras de tu casa o endósame la factura de tu auto. Y entonces tú ya estarás más cerca de Dios y de esa vida eterna. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso, amados hermanos, el mismo Señor dice, escudriñalas. Yo tengo ahí el plan perfecto para que tú puedas heredar algo que el Padre Eterno puede concederle a cada uno de sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, amados hermanos, precisamente la Escritura nos enseña que esta es como una lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sabe, hermano, una de las cosas que a veces uno batalla, pues uno viene del mundo y uno a veces pretendería como que mezclar, ¿verdad?, las cosas que aprendimos anteriormente, y a veces no de primera instancia no le damos toda la importancia de vida a la Escritura, a veces por ignorancia, y eso nos puede desviar. Conocí a una persona que conoció el Evangelio allá en Veracruz, pero anteriormente él había sido testigo de Jehová. Y entonces una de las cosas, me acuerdo que hicimos una célula ya después acá en el Estado de México, y él se congregaba en esa célula. Entonces de repente, ¿verdad?, nosotros queríamos a lo mejor al terminar el servicio a nuestros hermanos un cafecito, y a lo mejor si de repente alguien en la célula cumplía años, ¿qué hacemos? Un pastelito, nuestro hermano Barrel le dio, exactamente, un pastelito. Pero cuando todos estamos en tremenda bendición con el pastelito, el hermano se incomodaba porque él decía que estaba mal realmente festejar cumpleaños y cosas así por el estilo. Entonces, una de las cosas, amados hermanos, es que tenemos que encender la lámpara, ¿verdad?, abrirla, y entonces nutrirnos del mensaje de la palabra de Dios para no desviarnos de su camino. Entonces, la primera cosa que el Señor Jesucristo le enseña es: ponle atención a la palabra. ¿Quieres en verdad conocer cómo heredar la vida eterna? Bueno, más que escuchar a sectas o escuchar opiniones o formas de pensar humanas, porque se da, ¿verdad?, que de repente alguien dice, bueno, yo creo en Dios, pero yo creo que la vida se debe vivir de esta u otra manera, porque pues a mí la experiencia, y bueno, cada quien tendrá su experiencia, pero la única autoridad de fe que yo conozco, hermano, y conducta, es la palabra de Dios. Entonces dijo el Señor: no le busquemos la Escritura. Siguiente versículo. ¿Qué dice, hermanos? Así es. Dos cosas importantes para esa vida eterna. La primera cosa es que tienes que amar a Dios
con todo tu corazón, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cuántos aman a Dios? Y entonces yo entiendo que para este hombre el punto de amar a Dios, pues no había problema. Amar a Dios, porque hay mucha gente que usted le pregunta, ¿y tú amas a Dios? Ellos dicen que sí. Pero una de las cosas que nos enseña la Escritura, si me amáis, otra vez fuerte, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucha gente puede expresar con sus labios que ama a Dios, pero hay una gran diferencia en lo que nosotros expresamos y en lo que Dios realmente ve en nuestras vidas. ¿Queremos heredar esa vida eterna? Una de las cosas que dice Dios, bueno, tienes que amar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? El amor, amados hermanos, a veces hay mucha gente que dice, pues es que yo no me acerco a Dios porque no lo siento. Yo no siento a Dios en mi vida. Yo veo que los hermanos cantan, alaban, unos lloran, otros disfrutan de su presencia, pero yo no siento nada. La verdad, hermano, que si nosotros nos guiáramos por sentimientos, hoy en día habría muchos de nosotros que no estaríamos aquí en esta mañana todavía. Sin embargo, hermano, el amor realmente es una decisión que tenemos que tomar para seguir a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando a mí me predicaron el Evangelio, a mí me decían que para que mi vida cambiara le tenía que rendir mi vida a Jesús. ¿A cuánto le dijeron eso? Bueno, algunos sí, gracias a Dios. Y los que no, hoy les compartimos y al final hacemos llamada. Y una de las cosas, amados hermanos, es que yo quería realmente cambiar. Yo quería esa vida, yo quería esa bendición para mí. Pero sinceramente yo no sentía a Dios. Había más emoción en el hermano, los hermanos que me compartían el Evangelio porque yo recibiera, ¿verdad? Estaban más contentos ellos que yo. Pero yo, hermano, quería realmente que muchas cosas fuesen solucionadas en mi vida. Así que yo tomé una decisión: rendirle mi vida a Jesús. Y así es, amados hermanos. A veces en las relaciones personales, cuando alguien busca una pareja, un hombre, una mujer, busca primero hacer que exista un sentimiento, ¿verdad? Y entonces cuando dice, como que me estoy enamorando, y entonces después de eso se pretende hacer un compromiso. Con Dios no es así, hermanos. Porque la verdad, la Biblia nos enseña que antes que nosotros le amásemos, Él nos amó primero. Pues voy a esperar a ver si un día siento amor por Dios y entonces sí le voy a buscar. No, no es así, hermanos. Aquí primero haces una decisión por el Señor. Y cuando tú ves lo maravilloso, lo misericordioso, lo poderoso, cómo Él te levanta, cómo Él te cambia, cómo Él te transforma, entonces tú te enamoras de Cristo y empiezas a alabarle y a glorificar su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Así que, amados hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer es amar a Dios. Y amar a Dios significa, hermanos, obedecer a sus mandamientos. Apenas compartía precisamente en cuanto, hermano, lo que es el amor. Usted sabe que es el fruto del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Y mire, hermano, muchas veces nuestras vidas son probadas, porque alguien que, hermano, tiene esa vida eterna, que ha entregado su vida a Jesús, tiene un cambio de vida. ¿Cuánto dicen amén? Fíjese que a través del tiempo, hermano, que llevo en el ministerio, me he dado cuenta que para algunos, no es en general, pero déjeme al menos contarle algún casito. Cuando uno viene totalmente del mundo, hermano, ajeno al Evangelio, el hecho de entregarle su vida al Señor es algo tan notable, un cambio, porque uno quiere realmente empaparse de las cosas de Dios. Pero cuando hay gente que empieza a crecer dentro del medio cristiano, de repente, hermano, como que adopta una fe, y tristemente a veces como que es la religión, ¿verdad?, que está aprendiendo. A veces canta, a veces pudiera dirigir, pero ¿cómo te das cuenta realmente que en verdad te has apropiado de esa bendición de la vida eterna? Y precisamente dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánto dicen amén? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo me di cuenta de algo, hermano. A mí me costaba mucho trabajo hablar o hacer una pregunta. En ese tipo de jóvenes medios tímidos. Imagínense en la escuela algo así. Me acuerdo que estaba en el 5º semestre de bachillerato, me mandaron a una dependencia de gobierno a hacer una tarea. Yo tenía entonces que hacer preguntas. Sufría, hermanos. Me acuerdo que a veces era como que de los que llegaban y ya cuando estaba me regresaba y agarraba aire. Tenía un problema,
pero Cristo aún en eso cambió mi vida. Recuerdo una ocasión ya trabajando, me mandaron a sacar una copia de un acta, de una escritura de una empresa, un acta constitutiva, y yo tenía que ir, hermano, ahí estaba por el Monumento a la Madre, tenía que sacar una copia certificada. Así que entonces cuando yo llego, ¿verdad?, era la primera experiencia que tenía ahí, me mandaron formarme, ¿verdad?, en el lugar donde me iban a decir cómo podía tramitar ese documento. Y entonces me encontré con una persona bastante amable, muy gruñona. La señora parecía que tenía una tremenda amargura del tamaño de la tierra al cielo. Cuando yo me acerqué, ¿verdad?, había dos personas, así que me tocó mi turno. Le digo: oiga, fíjese que yo vengo aquí a tramitar este documento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, sí. Y entonces me empezó a decir todo lo que tenía que hacer, pero, hermano, de una velocidad así rápida. Yo nomás alcancé a escribir 2 puntitos de los 7 u 8 puntos que me había dicho. Le dije: ay, discúlpeme, me quedé en el 2, ¿me podía volver a repetir todo? Y con voz amable y tierna me dijo: vuélvase a formar. Ay, Dios, esta sí tiene autoridad. Pero yo me di cuenta, hermano, que un cambio había surgido en mi vida. Fíjese, hermano, y a veces no entendemos. Los que vivimos para Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Cuánto dice amén? Y es ahí, hermano, donde uno se escudriña y trata de ver qué tenemos aquí en el corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Cuánto dicen amén? Y yo me di cuenta, hermano, que aquel joven enojón había cambiado. Si eso me hubiera dicho antes, yo me hubiera enojado, me hubiera ido. No, yo no lo voy a estar rogando, ¿verdad? Pues yo veo a ver otra forma, pero yo no me vuelvo. Bueno, hermano, no le miento, me formé 4 veces. Y todavía me reía. Y la señora se enojaba. Y dije: bueno, esta no repite. Y para que se me quitara, yo creo que así, se formó una señorita delante de mí en la última vuelta que estaba dando. Esta también no alcanzó a apuntar todo, pero la verdad creo que sí era más lista que yo, porque esta al menos apuntó 5 de todas las que le aventó. Así que le dijo: oiga, me quedé en tal. Y le dictó todas las que le faltaban. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo me di cuenta que en mi corazón existía paz. Que esa vida eterna, hermano, trae algo realmente a nuestras vidas. Algo maravilloso, esa promesa que Dios hace. Y me di cuenta entonces que en verdad Jesús estaba ahora, hermano, en mi corazón. Porque Cristo cambia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero, hermano, también algo importante que este hombre expresó. ¿Qué más dijo? ¿A quién además había que amar? Y la famosa pregunta, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? ¿Usted conoce a su prójimo? Fíjese que una de las cosas importantes en esta parte de la escritura es que precisamente cuando él expresa y a tu prójimo como a ti mismo, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cuántos viven así? Ay, Dios. No sé si preocuparme o simplemente ya están dormiditos. Hermano, dijo el Señor: haz esto y vivirás. Puedes entonces gozar de esa vida eterna. Pero entonces este hombre, queriéndose justificar, le hace esa pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y mire, una de las cosas que escuché de un hermano bueno que ha estudiado griego, precisamente, hermano, para nosotros el prójimo siempre nos han dicho, se nos ha comentado que es el próximo. Pero a veces creo, hermano, que caemos en el error que caían también los judíos. Ahorita le voy a decir por qué. Yo escuché esa explicación de este hermano de Dios, bueno, hermano más bien de nosotros, ¿verdad? Hijo del Señor Jesucristo por su misericordia. Una de las cosas que yo escuché es que la traducción, hermano, para el judío, más que referirse a una situación geográfica de cercanía, ¿verdad?, se refería para ellos en cuanto a la genealogía o descendencia. Luego entonces el prójimo para un judío era otro judío. Ellos no admitían samaritanos. Ellos no veían como su prójimo a un gentil. Ellos veían realmente a alguien, ¿verdad?, como su prójimo, para poderle amar, para poderle brindar eso, era a otro mismo judío. Por eso es que Jesús, amados hermanos, le cuenta esa historia que nosotros conocemos, ¿verdad?,
de un hombre que había sido golpeado, lo habían robado, y ni un sacerdote y ni siquiera un levita pudieron mostrar amor para él. Pero ¿quién sí mostró amor? Un samaritano, alguien que para él no era ni siquiera su prójimo, así lo consideraban ellos. Sin embargo, Jesús le llega a preguntar: ¿quién te parece, verdad, que fue el prójimo de esto? ¿Y quién dijo? Pues el que hizo misericordia, en pocas palabras. Y mire, hermano, una de las cosas importantes, precisamente porque tiene que ver con vivir, es que nosotros, hermano, a veces nos olvida que no solamente entre nosotros debemos mostrarnos amor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos amar a los vecinos. Pero es que me avienta la basura, bendígalo en el nombre de Jesús. ¿O no el cristianismo, amados hermanos, también tiene que ver en cuanto a soportar? ¿No el amor también soporta? Y es ahí, hermano, donde siento que muchos, después de algunos años de andar caminando, nos fijamos mucho en el poder, en la autoridad y en que Dios es conmigo como todopoderoso gigante, pero nos olvidamos de amar, de vivir para Cristo. Y entonces, hermano, de repente podemos convertirnos en cristianos amargados. ¿Por qué, hermano? Porque nos enojamos de muchas cosas y a lo mejor decimos que siento un celo santo, ¿no? Y empezamos a volcar mesas. La vez que el Señor lo hizo, bueno, fue algo especial dentro del templo. Se había convertido en otra cosa, había que actuar. Yo sé que hay cosas que tenemos que hacer, pero una de las cosas, hermano, de repente es que olvidamos de esa paz y esa misericordia que Dios nos da. Si dejamos realmente que Dios nos guíe, si obedecemos a sus mandamientos, si amamos a Dios, si amamos a este mundo que se está perdiendo, hermano, tendremos realmente esa paz que Cristo solamente da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son, hermanos, de los que a pesar de los problemas pueden dormir tranquilos? Yo no sé si le dijeron por fe, ¿no? Pero de repente a lo mejor los problemas aprietan. Pero ¿qué le parece, hermano, Pedro, verdad? Cuando había sido encarcelado. Él sabía que lo podían matar, pero sin embargo en la cárcel, ¿qué estaba haciendo él? Dice la Escritura, dormía tranquilamente. Dormía, estaba dormido, hasta que un ángel lo despertó, ¿no? Pero estaba dormido. ¿Por qué, hermano? Porque la paz que Dios da, hermano, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos tienen esa vida eterna en sus vidas ya garantizada? Hermano, es algo realmente especial. Entonces, podemos ver, hermano, que el Señor pide aquí pongámosle atención a la palabra, amemos a Dios y amemos al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea, hermano, cómo realmente nosotros, cómo heredar la vida eterna. Siguiente, por favor. La pregunta ahora de un principal. ¿Qué le preguntó? Lucas ahora 18. Así es. Creo que esa pregunta, ¿verdad?, es bastante interesante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí, hermano, venimos a conocer otra parte. La primera cosa que el Señor le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Y hay algo que nos deja en claro entonces la palabra o esta expresión de Jesús. Una de las cosas por las cuales podemos heredar la vida eterna es porque Dios es bueno, hermano. No es porque lo merezcamos. No existe, amados hermanos, ninguna obra tan especial que podamos hacer sobre esta tierra. Ni si fuésemos gente adinerada y tuviésemos nuestros estados de cuenta saludables allá en Suiza y sacáramos todo nuestro dinero y lo repartiéramos a los pobres, ni con eso alcanzaríamos a salvar ni siquiera uno de nuestros deditos. Una de las cosas que debemos entender es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que si hoy estamos gozando de vida eterna, es porque, hermano, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que la gente no puede entender, a veces hay gente que se siente tan sucia que quiere arreglar un poquito su vida para que entonces se pueda acercar a Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Entonces lo más importante, hermano, primeramente entender es que Dios es bueno. Y la Biblia dice, hermano, que todos pecamos, que todos nos descarriamos, que no hay justo, ni aún uno. Así que si nosotros heredamos vida eterna, no es porque seamos buenos, es porque Dios es bueno para con cada uno de nosotros.
¿Cómo heredar pues esa vida eterna? Bueno, algo importante, hermanos, saber y conocer que Dios es bueno. Ahora, le dice ahí en 18:20, los mandamientos sabes. Y fíjese, está preguntándole cómo heredar. Ahora le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Y bueno, aquella persona dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que una de las cosas, amados hermanos, que sabemos es que pareciera, hermano, que el hecho de buscar esa vida eterna fuese solamente una expresión de labios sin un pacto o un compromiso delante de Dios. Pero alguien que ha heredado es alguien que dejó por misericordia de Dios el adulterio. Es alguien que dejó de robar. Es alguien, en pocas palabras, que ha experimentado el poder de Dios en su vida y dejó de ser lo que antes eran algunos, como decía el apóstol, pero que hoy hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Cristo cambia. Apenas en esta semana tuve la oportunidad de platicar por segunda vez después de un incidente que sufrió esta familia con la muerte de uno de sus nietos. Algunas veces que yo creo que le compartí este testimonio, sobre todo en Betel, cuando me he invitado a predicar. Yo le comentaba que hace años había conocido un matrimonio, ¿verdad? Cercano a la familia, porque pues también son de Tamaulipas. Y en aquel entonces la mamá estaba ya desahuciada, sin esperanza humana, pero Cristo hizo un milagro en su vida y Cristo la sanó para gloria de su nombre. Cuando Cristo la sana, su padre, que había prometido entregar su corazón y su vida a Jesús y la salvaba, estoy seguro que él no sentía en su corazón el amor de Dios, pero él quiso simplemente cumplir con lo que él había prometido. Así que entonces él le rindió su vida a Jesús. Pasa el tiempo. Hoy en día él es un buen cristiano, él está entregado totalmente a Cristo, gracias a Dios. Pero fíjese que a través del tiempo yo me di cuenta que ni su hija ni su yerno tuvieron gratitud por lo que hizo Jesús en su vida. No había vida eterna. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Él hace llover, hermanos, sobre mucha gente, lo merezca, no lo merezca. Él es un Dios de misericordia. Y por su misericordia Él quiso sanar a esta mujer y la levantó. Pero ella no gozaba de esa vida eterna, porque para poder gozar ella tuvo que recibir y experimentar el cambio que solamente Cristo hace en las vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque alguien dice, no, pues es que Dios está conmigo, porque pues yo le he pedido y no tenía para comer y me dio. Y sigue hablando mal de su prójimo. Y sigue teniendo una vida vacía. Pues Dios es bueno y es misericordioso, pero eso no quiere decir que ya nosotros seamos por eso salvos. Hasta el momento en que reconocemos y recibimos a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Porque muchas veces así, cuando he compartido, alguien me dice, no, pues es que no me digas que Dios no está conmigo. No, yo no digo que Dios no esté con usted. Le quiero decir que hay un plan perfecto para su vida. Es que a mí Dios ha hecho tantas cosas, Dios es bueno conmigo, por eso digo que está conmigo. Sí, pues es un Dios de misericordia. Pero si con tan solo mostrar ese tipo de detalles en su vida fuese suficiente para que usted entrara en el reino de los cielos, creo que entonces el Señor perdió el tiempo cuando vino a sufrir tanto en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Si con lo que hoy hace Jesús fuese suficiente, Él no tenía entonces por qué morir en la cruz del Calvario. Pero porque es necesario, ¿verdad? Lo hizo por nosotros. Así que le platico entonces que precisamente pasa el tiempo. Y le comentaba, ¿verdad? Hace algunos días que hablaron por teléfono y yo pensé que para invitarme a compartir la palabra, pero me dijeron que el hijo de este matrimonio, de esta familia, había fallecido. Y a mí me impactó este comunicado que me estaban dando, esta experiencia que ellos estaban viviendo, porque él era un joven de escasos 20 años. Y lo primero que me pregunté en mi corazón es que si él
había alcanzado a recibir vida eterna. Creo que como cristianos es lo primero que nos preocupa, ¿verdad? Ya después me confirmó que lo habían asesinado. Entonces yo lo primero que pedí es que me dieran oportunidad. Era un martes, yo tengo servicio allá en Getsemaní, y yo les decía que después de ello iba a procurar estar con ellos. Y cuando yo llego allá, y al yo saber que lo habían asesinado, me empiezan a comentar la manera que lo habían matado. Y me comentaron que un hombre, ¿verdad?, pues con su arma, en esta parte de su rostro, de su cara, le puso la pistola y al accionarla, floreó toda esta parte de la cabeza. Así que una de las cosas que yo tenía bien seguro es que no lo quería ver. Ya estaba muerto. Humanamente yo ya no podía decirle nada a este joven de 20 años. Pero la pregunta seguía en mi corazón: ¿habría recibido vida eterna? De momento no lo sabía. Cuando el abuelo se acercó conmigo, me dijo: hermano, dice, yo quisiera que me acompañara al lugar, a la caja, ¿verdad? Y juntos, por favor, viéramos a mi nieto. Y bueno, me torció la mano. No podía decir que no. Así que caminé con él hacia la caja, ¿verdad? Abrieron la tapa y lo vi. Bueno, ustedes saben que hoy en día los maquillan, los arreglan, ya esta parte de la cabeza la habían cerrado. Y al menos en los ojos de este joven vi realmente paz. Y su abuelo empezó a quebrantarse, hermanos, y empezó a llorar por la partida de su nieto. Yo hasta donde sabía, ¿verdad?, él no era cristiano, al menos un mes atrás. Yo sabía que él no era cristiano, había tenido muchos problemas ese joven de 20 años. La última vez que lo llegamos a ver, hermano, él estaba vestido completamente de negro y traía un colguije aquí, yo no sé si era una calavera. Pero por el aspecto que él tenía, yo sabía que él no había entregado su vida a Jesús. Y una de las cosas que yo le pedí al Señor: por favor, que no me pidan que comparta tu palabra, porque ¿qué puedo decir de alguien? No estoy seguro. Y bueno, la mamá se sacó conmigo y me dijo: pastor, yo quisiera pedirle algo. Quisiera que allá en el panteón usted nos comparta la palabra. Y era una situación difícil porque a pesar de que había paz, veía que la mamá de repente se quebrantaba. Y entonces cuando yo estaba en el panteón, ¿verdad?, se soltó un aguacerazo. Dije: Dios, ya me libraste. Pero no, hermano, con todo y el aguacerazo y el sentimiento de la familia, me llevaron al lugar, el abuelo empapándose, pero queriendo escuchar el mensaje antes de sepultar al nieto. Cuando yo volteo a ver a la mamá, le hago la pregunta, ¿verdad?, antes de lanzarme a dar esperanza: ¿tu hijo recibió a Jesús? Y ella llorando me dijo: sí, pastor. Una semana antes de morir, en una campaña evangelística allá en Ecatepec, rindió su vida a Cristo. Yo respiré y dije: Señor, gracias, gloria a tu nombre. Así que mi mensaje fue: Señor, este hombre, al igual que el ladrón, ¿verdad?, al lado de la cruz de Jesús, no tuvo oportunidad para mostrar frutos dignos de arrepentimiento, pero el perdón que tú le has dado ha alcanzado para que hoy esté en tu gloria y goce de vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjese qué hermoso. Y le digo que hace poco volví a ver esta familia, apenas el viernes pasado. Y una de las cosas que me dijo el joven, hermano, antes de morir, había visto a una jovencita, ¿verdad?, y le había dicho: yo me quiero casar contigo. Y creo que la abuela dijo: sí, está bien, porque ya ven que ha hecho una decisión, aunque bueno, había muchos cambios que hace Dios en su vida. Sin embargo, en el día en que él fallece, él se acerca y le dice: ya no me voy a casar contigo, porque ya me voy. Y entonces la hermana, ¿verdad?, de Cristo le dijo: no, por favor, no declares esas cosas, olvídate de eso, eres un joven. Siempre pensamos que los jóvenes tienen la vida, ¿no? Pero no es cierto. Es por eso que hoy te comparto esta experiencia y esta historia, porque el día y la hora solamente el Padre la puso en su sola potestad.
Y gracias a Dios que este joven, ¿verdad?, escasos días antes de partir, pudo ser bendecido por la vida eterna. Así que si hoy hay alguien que todavía en su corazón no está gozando de esa vida eterna que el Señor da, es tiempo que nos acerquemos a Dios y nos pongamos a cuentas con Él. ¿Cuánto dicen amén? Un hombre, hermano, de esas iglesias grandísimas, ¿verdad?, donde hay profetas y no sé qué tanto, ¿verdad?, se acercó con este jovencito. 15 días antes le dijo: ¿sabes qué? Tengo palabra para tu vida. Arregla tu vida, dice el Señor, porque ya te vas. Y lo más hermoso, hermano, es que sí lo creyó. Por eso, el día en que hicieron el llamado, no se negó, sino fue al Señor Jesús y rindió su vida. Un joven de escasos 20 años. Así que si el Señor sabemos, hermano, que Él nos ofrece vida eterna, ¿para qué esperarnos? Él está con nosotros, hermano, y nos ofrece. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios, obedecer su palabra y dejar que ese Cristo de poder y de autoridad cambie nuestras vidas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Ok. La pregunta es: ¿de qué lado estás? ¿Qué dice ahí? Así es. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo que le comentaba al principio, ¿verdad? Respire profundo, levante sus manos y diga gloria a Dios. Eso es para que no se me duerma, ya va a terminar. Algunos ya están bostezando. Gloria al Señor. Entonces ya casi termino, casi estoy concluyendo. Decíamos al principio, hermano, que hay eternidad tanto para unos como para otros. Unos para castigo eterno y otros para gozar en la presencia de nuestro Dios vida eterna. ¿De qué lado quiere estar usted? Una de las cosas, hermano, que vemos en el contexto de esta palabra es que precisamente el Señor cuenta algo especial, con lo cual, pues bueno, hoy nosotros podemos tener el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice aquí, en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todos los pueblos, todas las naciones. Y entonces empezará a separar a unos de otros, a los cabritos, ¿verdad? Separará a aquellos que no quisieron amar a Dios, ni obedecer a sus mandamientos, ni amar a su prójimo. Ellos quisieron disfrutar el momento, vivir su vida, pero habrá también algunos que pondrá a su derecha y serán personas que decidieron amar a Dios, recibir su mensaje, creer en su palabra y vivir realmente para Él. Fueron gente que le dio la espalda al pecado, le dio la espalda a las drogas, le dio la espalda al alcoholismo, le dio la espalda al adulterio, le dio la espalda al robar, hurtar, y dejaron que Cristo con su poder y autoridad transformara sus vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el Señor, hermano, hará este tipo de distinción en ese momento. Porque no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿De qué lado quiere estar? No sé si todavía tenga algo más en la lista, creo que está ahí. Solamente le comento algo. Apenas el 31 de julio fue mi último día, ¿verdad?, como contador en un trabajo secular para la gloria de Dios. Hacía años, llevo 14 años en el ministerio pastoral, primero como copastor, luego pastor asociado de la FRAPI, después pastor asociado ya de Getsemaní, y ya por misericordia de Dios, pastor de esta iglesia en la cual ahora estamos sirviendo al Señor, Getsemaní. Bueno, llevo ahí algunos años, pero ahora ya como responsable. Y le digo, hermano, que las cosas de Dios son de decisión. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué decidí dejar mi trabajo? Bueno, porque Dios habló a mi vida. No habló el año pasado, habló hace muchos años. Pero llegó el momento en que obedecí a la voz de Dios.
Y es que, comparado el tiempo que voy a estar sobre esta tierra con la eternidad que me espera, es nada. Por eso, hermano, yo creo que de momento en esas decisiones habrá gente hoy en esta tarde a la cual Dios esté hablando en su corazón y le invite a servir. Cuando alguien piensa, Señor, es que soy tan joven y creo que pudiera disfrutar de algunas cosas mejor después. Pero cuando entienda, hermano, que hay una eternidad que puede disfrutar en Cristo Jesús, sabrá que cuando Dios llama, hermano, y nos dice que dejemos ciertas cosas, son nada con la multitud de bendiciones, hermano, que podemos gozar ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, tuve que hablar con el Contralor General del Loriet en México y Centroamérica para decirle que dedicaría el resto de mi vida pastoreando. Él se rió y dijo, eso se oye chistoso. ¿Pero de qué vas a vivir? Y los gastos médicos que aquí tienes, si tienes un hijo, se enferma, tienes 300,000, 400,000 pesos, alguien te los va a dar. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro sanador? Así que, hermanos, hay una eternidad que disfrutar. Y uno toma decisiones en base, hermano, a lo que uno tiene. Si usted supiera que solamente sobre esta tierra le quedaría un día, ¿qué decisiones tomaría? Estoy seguro que haría ajustes. Si usted sabe que hay una eternidad que disfrutar con Cristo, hermano, entonces en base a eso nosotros tomamos decisiones. Si Él dice hoy algo a su corazón, entonces es tiempo de actuar. Póngase sobre sus pies. Yo no sé, hermano, si en la manera de lo posible, ¿verdad?, el grupo de alabanza pudiera acompañarnos con algún canto solemne. No sé si esto sea posible. Si es posible, que bueno. Si no, pues bueno, así estaremos ministrando. Un canto solemne, pianito, el que Dios ponga en su corazón. Mientras tanto, le invito a que cierre sus ojos y piense en esa presencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el medio de nosotros? ¿Cuántos saben que Dios contempla su corazón? El corazón de usted, joven, hermano, hermana. Dios sabe por qué, hermano, puso en el corazón de los directivos hablar en este congreso acerca de la eternidad. Y es que sin lugar a dudas Él viene pronto por su iglesia. Pero ¿cuántos estaremos preparados? ¿Cuántos sabremos que si el Señor viniera estuviésemos listos para encontrarnos con Él? O si nos sorprendiera la muerte, estaríamos seguros que ya tenemos esa vida eterna en nuestro corazón. Pero joven, hermano, y hoy de los que hoy estamos en esta ya tarde aquí en este lugar, si no estás seguro de su salvación, no vislumbres los años que te quedan sobre esta tierra, porque eso no está en tu soberanía. Eso solamente está en la potestad de Dios. Si hay alguien que en su corazón sabe que todavía hay cosas que arreglar para gozar de esa vida eterna, es importante que hoy rindas tu vida a Jesús. Así como están, por favor, hermanos, con sus ojos cerraditos, todos, por favor, en reverencia. El Señor está aquí con nosotros. Hay alguien que reconozca en su vida que hay algo que arreglar con Jesús, con aquel que tiene la autoridad y la grande bendición de otorgar vida eterna. Hay algo, alguna cosa en la cual su espíritu te redarguye. Solamente ahí en tu lugar, levanta tu mano. Gloria a Dios. Qué valiente. Dios te bendiga. Ese tiempo es para ti. No te pierdas de esas bendiciones. Baje su mano, gracias. Quizás algunos Dios los lleve, nos esté llamando al ministerio. También tiene que ver con vida eterna, porque si piensas que todo lo que vives solamente lo vas a vivir en la tierra, estás equivocado. Hay una eternidad que disfrutar, pero antes de Dios está esperando que acciones. Quizás alguno sienta el llamado de Dios a servir. Hay cosas que Dios irá moldeando en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Pero llegado el tiempo
levante su mano, por favor. Dios lo bendiga, aleluya. Dios lo bendiga, aleluya. Baje su mano. Hable hoy, en esta hora, con ese Dios. Con ese Dios omnipotente, con ese Dios omnisciente. Señor, tú conoces cada corazón, Padre. Tú conoces cada vida, Señor. Hay algunos, Dios, que confiesan, Padre, que reconocen que hay cosas que arreglar contigo, Jesús. Señor, te encomendamos esas vidas en tus manos. Endereza el camino, Dios. Endereza, oh Dios mío, las veredas. Dirígelos con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Dios. Obra con tu Espíritu Santo, Dios. Arranca toda amargura, toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Y estas vidas decidan amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, Señor, solo tú eres bueno. Cambia vidas, transforma corazones, y aquellos que has llamado al ministerio, afírmales, porque hay una eternidad contigo, Jesús, y un día nos llamarás. La vida eterna es para usted, hermano. Recíbala a través de Jesús. Gracias por este pueblo tuyo, Dios. Bendice y confirma a algunos en la fe, Dios. Levanta un pueblo victorioso, un pueblo que honre tu nombre sobre esta tierra, que demuestre al mundo que hay cambio para aquel que le busca. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Oh, gloria al tuyo. Con tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu iglesia. Gracias por aquellos que hoy han arreglado sus vidas, por aquellos que dicen: Señor, aquí está mi corazón, te alabo, Jehová, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Y a su pueblo. Dios les bendiga, hermano. Fue un placer. Muchas gracias, pastor David Barrera. Dios le bendiga. Les saludamos en el amor del Señor. Y gracias realmente por esta bendición.